La mente humana es más compleja de lo que parece, y con el conocimiento adecuado, cualquier persona puede influir en los pensamientos, emociones y decisiones de los demás. En este vídeo, te revelaremos 5 tácticas de psicología oscura que cambiarán tu perspectiva sobre cómo funciona la manipulación mental en la vida cotidiana. Número 1. El gaslighting es una de las formas más insidiosas y dañinas de manipulación psicológica, ya que tiene el poder de desestabilizar emocionalmente a la persona que lo sufre, llevándola a un punto en el que comienza a dudar de su propia percepción de la realidad. Esta técnica se emplea con el propósito de erosionar la confianza que una persona tiene en sí misma y en su memoria, llegando incluso a hacerle cuestionar lo que es real y lo que no lo es. El término gaslighting proviene de la obra de teatro Gaslight, 1938, en la que un hombre manipula a su esposa para que crea que está perdiendo la cordura. En la trama, él altera pequeños detalles de su entorno, como hacer que las luces de gas de la casa parpadeen, y luego niega haberlo hecho, convenciendo a la mujer de que está perdiendo la razón. Esta obra de teatro ilustra perfectamente cómo las pequeñas manipulaciones, cuando se repiten de forma constante, pueden crear una realidad distorsionada en la mente de la víctima. El gaslighting no es algo que ocurra de manera abrupta. Más bien, se lleva a cabo de manera gradual, insidiosa y sutil. En sus primeras etapas, los manipuladores tienden a negar hechos o eventos pequeños que la víctima recuerda claramente, y a menudo lo hacen de una forma que parece inofensiva o incluso justificable. Este tipo de manipulación puede comenzar con comentarios como "no me acuerdo de que eso haya pasado" o "eso nunca lo dijiste". Al principio, estos comentarios parecen triviales, como si no tuvieran mucha importancia, pero a medida que se repiten a lo largo del tiempo, su efecto se va acumulando. La víctima comienza a cuestionarse a sí misma, su memoria, e incluso su propia percepción de los hechos. Por ejemplo, una persona que sufre gaslighting puede recordar una conversación reciente en la que se discutieron ciertos puntos, pero el manipulador insiste en que esa conversación nunca ocurrió o que se dijo algo diferente. Este tipo de comportamiento puede minar la confianza de la víctima en su propia mente, hasta que llega un punto en el que no está segura de lo que realmente sucedió. En consecuencia, la víctima comienza a sentirse cada vez más insegura, desconectada de su propia percepción de la realidad, y más dependiente del manipulador para validar su visión del mundo. A medida que las dudas crecen, la víctima se vuelve más vulnerable y susceptible a los intentos de control del manipulador. Comienza a sentirse confundida, ansiosa y temerosa de tomar decisiones por sí misma, ya que ya no confía en su propia capacidad para distinguir lo correcto de lo incorrecto. El gaslighting puede ser extremadamente destructivo, ya que, con el tiempo, puede llevar a la víctima a aislarse de amigos, familiares y seres queridos, quienes pueden intentar ayudarla o alertarla sobre lo que está sucediendo. En cambio, la víctima se vuelve cada vez más dependiente de la persona que la manipula para obtener una validación de lo que percibe como real. Este aislamiento puede hacer que el individuo sienta que no tiene a nadie más en quien confiar, lo que aumenta aún más su vulnerabilidad. La manipulación psicológica puede llegar a tales extremos que la víctima no solo empieza a dudar de su memoria o percepción, sino que incluso llega a cuestionar su propia salud mental. A medida que el manipulador refuerza la idea de que la víctima está perdiendo la cordura, ella se siente atrapada en un ciclo de autoduda, y la influencia del manipulador se hace cada vez más poderosa. Esta táctica de manipulación no solo afecta la mente de la víctima, sino que también puede tener consecuencias graves en su bienestar emocional y físico a largo plazo. 2. La técnica de la puerta en la cara. El arte de la negociación manipulativa. La técnica de la puerta en la cara es una de las estrategias más conocidas dentro de la psicología de la persuasión y la manipulación, especialmente en contextos de negociación. Esta táctica se basa en hacer una solicitud inicial que es tan irrazonable o extrema que se sabe que será rechazada. Una vez que esa primera solicitud ha sido rechazada, se presenta una segunda solicitud mucho más razonable. La clave del éxito de este enfoque radica en que la primera solicitud, por ser tan desmesurada, hace que la segunda solicitud parezca una concesión o una alternativa más moderada, lo que facilita su aceptación. Un ejemplo clásico de la técnica de la puerta en la cara podría ser el siguiente. Imagina que un vendedor de autos te pide que compres un coche de lujo cuyo precio claramente excede tu presupuesto. Después de que rechaces esa oferta, el vendedor te presenta una opción mucho más económica y asequible. Aunque esta segunda opción sea la que originalmente deseaba el vendedor, al compararla con la primera, parece mucho más razonable y accesible, por lo que el comprador se siente más inclinado a aceptarla. Este principio juega con la idea de la reciprocidad, un fenómeno psicológico en el que las personas sienten que deben corresponder cuando alguien hace una concesión, incluso si ésta fue previamente exagerada. El vendedor, al ceder y ofrecer una opción más económica, está aprovechando el deseo natural de la persona de devolver la cortesía o el favor, lo que hace que se sienta obligada a aceptar la oferta razonable, aunque en realidad esa oferta era el objetivo inicial del manipulador.
Este tipo de manipulación es especialmente eficaz cuando se aplica en negociaciones o situaciones de compra, donde las personas a menudo están buscando obtener el mejor trato posible. 3. La técnica del reflejo. Imitar para influir. El reflejo o mirroring es una técnica psicológica que se basa en imitar el lenguaje corporal, los gestos o las posturas de otra persona con el fin de generar una sensación de conexión o simpatía. Esta estrategia puede ser extremadamente eficaz cuando se usa de manera subconsciente, ya que las personas tienden a sentirse más cómodas y confiadas con quienes perciben como similares a ellas mismas. El reflejo es una herramienta poderosa porque establece un vínculo entre las personas, y al generar una sensación de familiaridad, hace que la otra persona se sienta comprendida y aceptada. Por ejemplo, un vendedor podría usar esta técnica al adaptar su tono de voz, sus movimientos o incluso sus expresiones faciales para reflejar las de un cliente. Cuando el cliente percibe que el vendedor está en sintonía con él, se siente más relajado y confiado, lo que lo hace más susceptible a realizar una compra. Sin embargo, el uso del reflejo como herramienta manipulativa va más allá de un simple intento de crear empatía o afinidad genuina. A menudo, el manipulador empleará una imitación sutil, casi imperceptible, para hacer que la otra persona se sienta comprendida sin que sea consciente de ello. Al reflejar de manera inconsciente los gestos y comportamientos del otro, el manipulador logra que la víctima se sienta más conectada con él, lo que le facilita guiarla hacia una decisión o acción deseada, incluso si no es lo mejor para ella. Por ejemplo, en una conversación de negociación, un gerente podría empezar a adoptar posturas similares a las de su interlocutor, lo que genera un sentimiento de sincronización. Este tipo de imitación puede hacer que la otra persona se sienta más inclinada a aceptar las condiciones propuestas, ya que la percepción de similitud o compañerismo genera una mayor disposición a cooperar. 4. El poder del silencio. La comunicación no verbal que habla más que las palabras. El silencio puede parecer una herramienta de comunicación simple, pero cuando se utiliza de forma estratégica, tiene un poder psicológico sorprendente. Aunque muchas veces asociamos el silencio con la pasividad o la falta de interacción, en ciertos contextos puede convertirse en una herramienta de manipulación increíblemente efectiva. Los manipuladores a menudo emplean el silencio para generar incomodidad, tensión, o para ejercer presión sobre la otra persona. Cuando una persona permanece en silencio durante una conversación, esto puede generar una sensación de incomodidad y ansiedad en el interlocutor, especialmente si se trata de una situación en la que se espera una respuesta inmediata o una interacción fluida. Este silencio puede hacer que la persona que está siendo manipulada se sienta obligada a llenar el vacío, lo que a menudo resulta en que ofrezca más información de la que normalmente compartiría, o incluso termine cediendo las demandas del manipulador. Además, el silencio puede ser utilizado de manera estratégica en negociaciones o discusiones difíciles. Al no dar una respuesta inmediata, el manipulador crea una atmósfera de incertidumbre y duda. La otra persona, sintiendo que la conversación está estancada, puede sentir la presión de hacer una concesión rápidamente para evitar que la interacción termine sin un acuerdo. Este tipo de manipulación hace que las personas se sientan incómodas y apresuradas, lo que a menudo las lleva a tomar decisiones precipitadas o que no benefician sus intereses. 5. La técnica de la falacia de la autoridad. Usar el poder para influir. La falacia de la autoridad es una táctica manipulativa en la que alguien trata de persuadir a otra persona apelando a su estatus o posición de poder, en lugar de presentar argumentos lógicos y fundamentados. Esta técnica explota la tendencia humana a confiar en las figuras de autoridad, como expertos, jefes o celebridades, sin cuestionar la validez de sus palabras. El manipulador no se esfuerza por ofrecer evidencia o razones sólidas, sino que utiliza su estatus para hacer que las personas acepten sus afirmaciones simplemente porque provienen de una fuente respetada. La falacia de la autoridad es común en contextos políticos, comerciales y hasta sociales. Un político puede usar su posición para influir en la opinión pública, sin necesidad de proporcionar pruebas o razonamientos sólidos para sustentar sus propuestas. Del mismo modo, en el ámbito comercial, un experto en un producto puede ser utilizado para dar validez a una oferta, haciendo que los consumidores sientan que deben adquirir un artículo solo porque lo recomienda una figura prestigiosa, sin importar si el producto realmente cumple con los estándares de calidad. En el ámbito médico, por ejemplo, un médico puede recomendar un tratamiento basado únicamente en su título profesional, sin ofrecer una justificación lógica o basada en evidencia científica. Las personas, al confiar en la autoridad del médico, pueden tomar decisiones sobre su salud sin cuestionar las recomendaciones que reciben, lo que demuestra cuán poderosa puede ser esta forma de manipulación. La psicología oscura puede sonar alarmante o incluso fascinante, pero conocer estas tácticas no solo es esencial para protegernos, sino también para ser conscientes de cómo otros pueden influir en nosotros de manera sutil. La manipulación mental no siempre se manifiesta de forma obvia, sino que puede estar oculta bajo la apariencia de simples interacciones cotidianas. Al comprender cómo operan estas técnicas,
podemos tomar decisiones más informadas, fortalecer nuestra resistencia frente a intentos de manipulación y, sobre todo, mantener nuestra autonomía emocional y mental. Es importante recordar que tener conocimiento de estas tácticas no implica volverse desconfiado o paranoico, sino más bien empoderarnos con la información necesaria para defendernos. La clave está en el autoconocimiento, la autoconfianza y, por supuesto, en aprender a reconocer los signos de manipulación antes de que puedan afectarnos. No olvides que la psicología oscura es una herramienta poderosa, y como tal, debe ser manejada con responsabilidad y ética. El verdadero poder radica en usar este conocimiento para mejorar nuestras relaciones y vivir una vida más consciente y equilibrada. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una situación en la que sientas que alguien está jugando con tu mente, recuerda las tácticas que hoy hemos aprendido y actúa con claridad y decisión.